Mi nombre es Jamie Karina Guzmán Ovalle, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, la materia Estadística Diferencial 2, el profesor que lo imparte, ingeniero Juan Morales. A continuación voy a resolver unos ejercicios. Nos vamos a basar al libro de estadística de Mario Triola, capítulo 12, análisis de varianza, página 625 a la 658, de la sección 12-2, ANOVA de un factor. Ejercicio 1. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes según datos de Ansys, Rams y de Devan, de Thompson y Radal Massiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba de afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Tenemos aquí lo que es los años, 400 antes de Cristo, 1850 antes de Cristo, 150 después de Cristo. Tenemos los datos, nos vamos al Minitab, anexamos los datos al Minitab, que es año y la anchura. Nos vamos a estadística, ANOVA, un factor, seleccionamos donde dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Como respuesta, anchura, como factor, año. Y seleccionamos comparaciones. Y damos a aceptar y aceptamos. Nos da 3 gráficas, las cuales son diferencias de las medias para anchura, media nivel la mayor de las medias de otros niveles para anchura, como se observan aquí, y la otra es gráfica de intervalo de anchura y año, el 95% intervalo de confianza para la media. Obtenemos los resultados de método, análisis nula. Todas las medias son iguales, hipótesis alterna, por lo menos una media es diferente y el nivel de significancia de igual de 0.05. Y el análisis de varianza es de nuestro valor F 4.05, el valor P 0.031. Como respuesta de la pregunta A, en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Como respuesta, los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Inciso B, la respuesta del inciso B, el término análisis de varianza se refiere al método que se utilizará para someter a prueba la igualdad de las 3 medias. El método se basa en 2 estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Ejercicio 4. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Como respuesta de la pregunta, sí, porque primero analizaremos si las medias son significativas o no. Si son significativas, produciremos la prueba de Tucker. Ejercicio 5. Medidas de la facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal,
de J. K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fresh, así como los resultados de la calculadora TI-83 entre 84 plus del análisis de varianza, las cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación medida de facilidad de lectura de Fresh. Como respuesta a la pregunta, estadístico de prueba ANOVA es igual a 9.46. El valor crítico tabla es 3.285. Rechace la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Fresh. Ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de las palabras por oración. Como resultado a la pregunta, ¿existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración? El PAL-View es 0.030 es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comparten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes electricidad. Nos vamos al Minitab. Tenemos lo que es día, nuestros datos, día, casa, generador, dispositivo. Nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos los datos de respuesta, están en una columna esperada para cada nivel de factor. Como respuesta seleccionamos casa, generador, dispositivo. Seleccionamos comparaciones. Seleccionamos el procedimiento de comparación presuponiendo varianzas iguales, Duquet. Y los resultados seleccionamos gráfica de intervalo para la diferencia de las medias, información de agrupación y pruebas. Seleccionamos estos 3 puntos y damos aceptar y aceptar. Aquí nos está dando 2 gráficas. Nos da la gráfica de intervalos de casa y generador y la diferencia de medias para casa y el generador.
Aquí nos está dando lo que es el resultado del análisis de varianza. Como resultado a la pregunta es el valor pi 0.00 es menor a 0.05. Se rechaza hipótesis nula. Se acepta hipótesis alternativa. Por lo tanto, es significativo. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. No se puede esperar la misma media de voltaje debido al estudio ANOVA, ver diferencias significativas en el voltaje. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida y por las siglas de Hart-Henry Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media, los cuales sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos aquí los compactos, medianos y grandes. En los compactos tienen sus datos, los medianos diferentes datos y los grandes diferentes datos. Estos datos que observamos aquí en el ejercicio los vamos a anexar en Minitab. Tenemos el tipo de carro, que son compartidos, medianos y grandes. Tenemos lesiones en la cabeza y sus datos de cada tipo de carros. Nos vamos a estadística, a ANOVA, un solo factor. Seleccionamos los datos de respuesta, están en una columna para los niveles de factores. Como respuesta, lesiones en la cabeza, y en el factor seleccionamos tipo de carro y le damos aceptar. Nos da la gráfica de intervalos de lesiones en la cabeza y el tipo de carro. El 95% de intervalo de confianza para la media. Tenemos aquí lesiones en la cabeza, compartidos, grandes y medianos, que son los tipos de carro, en el cual nos señala en la gráfica. Como resultado del ejercicio estadístico de prueba es 0.40. El valor crítico es igual al 3.3541 y el valor P 0.676. No rechace hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejercicio 12. Lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para prueba de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos aquí los datos compactos, medianos y grandes, y pues todos tienen aquí diferentes
variación de números. Tienen diferentes categorías en los compactos como medianos y grandes. Nos vamos a ir al Minitab. Aquí seleccionamos tipos de carros y aquí en la otra columna lección del fémur. En tipo de carro vamos a colocar los que son compactos, todos, como nos indica el ejemplo, medianos, y pasamos todos los datos, y grandes igual, seleccionamos todos los datos, los pasamos al Minitab. Una vez que lo hayamos pasado los datos, nos vamos a estadística, en Nova, un solo factor, seleccionamos los datos de respuesta, está en una columna para todos los niveles de factores. Como respuesta seleccionamos lesión del fémur y factor, tipo de carros. Cuando ya hemos seleccionado esta parte, le vamos a dar a aceptar. Nos da la gráfica, donde la gráfica de intervalos de lesión del fémur contra tipo de carros. Como observamos aquí en la gráfica, nos está indicando compactos, grandes, medianos, que son los tipos de carros, y la lesión fémur de este lado, que tiene el 95% de intervalo de confianza para la media. Aquí obtenemos los resultados que nos da el resultado del ejercicio. Como respuesta del ejercicio, dice que el estadístico de prueba es de 1.41, el valor crítico es 3.354 y el valor Pew es 0.262. No rechace, hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las afirmaciones de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Ejercicio 13. Tiempos en triatlón. Chet Pallen es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un círculo de 3 millas. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación del que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla, para que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Tenemos aquí los datos, que es milla 1, son los números, milla 2, tenemos aquí los datos, y milla 3, tenemos aquí los datos. Nos vamos a ir al Minitab. Aquí ponemos lo que es en millas y tiempos. Tenemos milla 1, milla 2, milla 3, tal como nos lo marca la pregunta del ejercicio. Y los tiempos que tiene, como nos indica el ejercicio, milla 1, milla 2, milla 3. Los anexamos ya una vez obtenidos en lo que es el Minitab. Nos vamos a estadística, en Nova, a un solo factor. Seleccionamos los datos de respuestas, están en columna para todos los niveles de factores. Como respuesta seleccionamos tiempos, como factor seleccionamos millas. Una vez que seleccionamos estos datos, le damos a aceptar.
Aquí nos da una gráfica, la gráfica de intervalos de tiempo contra millas, 95% de nivel de confianza para la media. Aquí, como observamos aquí, lo que es la gráfica, la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Nos da lo que son millas y los tiempos. Aquí nos da los resultados. Tenemos los resultados aquí, lo que son los tiempos contra millas. Tenemos los resultados como respuesta a la pregunta. Es estadístico de prueba 27.25, el valor crítico 3.885, el valor pi es igual a 0.0. Rechazo hipótesis: existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo media. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluya una pendiente. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se alistan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO cuadrada. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad medida de gas de invernadero. Con base a los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Aquí la pregunta nos está dando cuatro cilindros y pues nos da aquí el resultado, los datos para poderlos ingresar al Minitab. 6 cilindros, entonces tenemos aquí los datos. En 8 cilindros pues nos da los datos. Estos datos que observan aquí nos vamos a ingresar en el Minitab. Cilindros y medidas de gas en 4, en 6 y en 8. Y las medidas de gas pues son los números que nos muestra aquí el ejemplo. La pregunta número 14 son los datos. Nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor, y seleccionamos los datos de respuestas que están en una columna para todos los niveles de factores. En respuesta seleccionamos medida de gas y en factor cilindros y damos a aceptar. Aquí nos sale lo que es la gráfica de intervalos de medidas de gas contra cilindros. Aquí nos dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Tenemos lo que son cilindros y las medidas de gas en esta columna, como observamos aquí en la gráfica, y obtenemos los resultados del ejercicio. Como respuesta del ejercicio es que la estadística de prueba 32.32, valor crítico de 3.328, el valor P de 0.0. Rechace la hipótesis. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero, si con el R cuadrada ajustada el 66.90%, parece que el cilindro afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero.
Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice la cantidad de nicotina en miligramo por cigarrillo. De los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son de filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Nos vamos al Minitab. Aquí tenemos lo que es el tipo de nicotina y en miligramos de nicotina. Tenemos aquí lo que es el tamaño grande, mentolados, no mentolados, y serían esos tres tipos de nicotina. Y aquí están los datos. Tenemos los datos y nos vamos a estadística, nos vamos a NOVA, un factor. Seleccionamos los datos de respuesta a una columna para probar los niveles de factores. En respuesta colocamos miligramos de nicotina, en factor tipo de nicotina y le damos a aceptar. Nos da aquí lo que es la gráfica de intervalos de miligramos de nicotina contra tipo de nicotina. Tenemos aquí, si observamos bien la gráfica, los grandes, lo que es mentolados y no mentolados, y lo que sube más la de consumo es de miligramos de nicotina del grande. Y nos da los resultados. Nos da el resultado aquí del método de hipótesis nula, hipótesis alternativa, el nivel de significancia como resultado de la pregunta. Estadístico de prueba es igual a 18.99. El valor crítico es 3.124 y el valor Pew 0.0. Rechace la hipótesis. Suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 126 miligramos por cigarrillo en comparación con los otros medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del NOVA. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramo por cigarrillo. De las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Nos vamos al Minitab. Aquí tenemos el tipo de nicotina, grande, mentolados y no mentolados. Y tenemos aquí el miligramos de alquitrán
para cada uno del tipo de nicotina que sea necesario. Nos vamos a gráficas, a ENOVA, un solo factor, y seleccionamos la primera columna que dice todos datos de respuestas están en una columna para todos los niveles de factores. En la respuesta seleccionamos miligramos de alquitrán en el factor tipo de nicotina y le damos a aceptar. Nos da lo que es la gráfica de intervalos de miligramos de alquitrán contra tipo de nicotina, el 95% de intervalo de confianza para la media. Nos da aquí lo que es grande, las divisiones del tipo de nicotina y miligramos de alquitrán. Es lo que nos interpreta la gráfica. Nos vamos aquí a los resultados. Tenemos como método hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis de significancia, que es igual a 0.05. Como resultado, a la pregunta de nuestro ejercicio, rechace hipótesis. ¿Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán? El p-value 0.0 es menor al 0.050. Se rechaza la hipótesis y se acepta la hipótesis nula. A continuación vamos a resolver unos ejercicios del capítulo 12-3 ANOVA de dos factores de la página 649 a la 652 de los siguientes ejercicios basados al libro Mario Triola. Ejercicio 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pasan como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se representan en la siguiente tabla, de manera de que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Tenemos aquí lo que es hombre y mujer, la edad, menores de 30, de 30 a 40 y más de 40. Como resultado del ejercicio, que los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. Ejercicio 4. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivos en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos: ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Si observamos muy bien lo que es la gráfica del Minitab, se observa que algunas medias de los tratamientos son muy grandes. Ejercicio 8. Efecto de interacción. Someta a prueba de hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. ¿Qué concluye? Nos vamos al Minitab. Tenemos tipo de automóvil, extranjero y nacional. Tamaño, compacto, mediano, grande. Lesiones de cabeza y sus datos. Para obtener resultados, nos vamos a estadística, ANOVA, modelo de línea general, ajuste el modelo lineal general. En respuesta, lesiones de cabeza.
En factores seleccionamos tipo de automóvil, tamaño automóvil y le damos a aceptar. Obtenemos los datos aquí que nos da el Minitab. Como respuesta del ejercicio estadístico de prueba 1.41, el p-value 0.281, no rechace la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto, extranjero, nacional y tamaño del auto, ya sea compacto, mediano o grande. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la información de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Como resultado, al ejemplo estadístico de prueba 2.25, valor P igual a 0.159, no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la información de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Ejercicio 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Como resultado del ejercicio estadístico de prueba es igual a 0.44, valor P 0.655. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Ejercicio 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Aquí en el ejemplo tenemos una tabla que nos indica la edad, menos de 30, los resultados, de 30 a 50, los resultados, y más de 50, que tenemos aquí los datos, y entre hombres y mujeres. Estos datos los vamos a incluir en el Minitab. Seleccionamos, colocamos sexo, edad y niveles de colesterol. En sexo aplica hombre y mujer. En edad menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. En niveles de colesterol tenemos los siguientes datos. Una vez ingresado al Minitab estos datos, nos vamos a estadística, a ENOVA, modelo lineal general, ajuste modelo lineal general y damos OK. En respuesta
colocamos niveles de colesterol en sexo, en los factores, sexo y edad. Y le damos a aceptar. Nos da los resultados, como observamos aquí en los datos del Minitab. Nos dice que el factor es sexo y los niveles fueron 2, hombre y mujer. Edad fijo fueron 3, de 30 a 50 y más de 50, menos de 30. Como respuesta al ejercicio, nos dice que para la interacción el estadístico de prueba es de 2.88 y el valor Pew 0.076, de manera que no hay un efecto de interacción significativo. Parece que los niveles de colesterol no se ve afectada por una interacción entre el género y la edad. Ejercicio 15. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos, de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Aquí en el ejercicio nos marca el porcentaje del suero de leche: 0%, 10%, el 20% y el 30%. Sin ingrediente adicional, el 0%, tenemos los datos. Con ingrediente adicional del 0%, tenemos los datos. Sin ingrediente adicional del 10%, tenemos datos. Del 20%, los datos. Y el 30%, los siguientes datos. Con ingrediente adicional del 0%, tenemos los siguientes datos: del 10%, del 20% y del 30%. Estos datos que nos indica aquí el ejercicio los vamos a anexar en Minitab. Escribimos forma de hornear, suero de leche, calificaciones de panecillo. En forma de hornear va sin ingrediente adicional y con ingrediente adicional. Suero de leche va el porcentaje. Calificaciones de panecillos, tenemos los siguientes datos. Una vez anotando los datos, nos vamos a estadística, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general y le damos OK. Aquí en modelo lineal general, en respuesta, seleccionamos calificaciones de panecillos y en factores seleccionamos forma de hornear, suero de leche y le damos aceptar para obtener los resultados que nos da en Minitab. Como resultado del ejercicio, para la interacción, el estadístico de prueba es 41.38 y el valor Pew igual a 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Ejercicio 16. Niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado por una interacción entre el grupo de edad y el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género.
Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Nos vamos al Minitab. Escribimos sexo, edad y nivel de colesterol. En sexo tenemos hombre y mujer. En edad menos de 30, de 30 a 50 y más de 50. El nivel de colesterol, pues tenemos los siguientes datos. Una vez anotando los datos, nos vamos a estadística, ANOVA balanceado y seleccionamos análisis de varianza balanceado. En respuesta seleccionamos nivel de colesterol. En modelo seleccionamos sexo y edad y damos a aceptar. Como observamos aquí, nuestro análisis de varianza del nivel de colesterol en sexo es nuestro valor estadístico de prueba 0.22 y nuestro estadístico de prueba en sexo 0.43. Como resultado del ejercicio, no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del renglón del efecto del factor género. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por el género del factor de la columna. No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de columna. Edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por la edad. Ejercicio 17. Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Nos vamos al Minitab. Ponemos los datos, forma de hornear, suero de leche, calificaciones de panecillos. En forma de hornear escribimos sin ingrediente adicional, con ingrediente adicional. Suero de leche, tenemos los porcentajes, calificaciones de panecillos, tenemos los siguientes datos. Una vez teniendo los datos, nos vamos a estadística, a NOVA balanceado, seleccionamos en análisis de varianza balanceado, en respuesta, calificaciones de panecillos, el modelo, forma de hornear y suero de leche y damos aceptar. Aquí tenemos los siguientes datos, que es estadístico de prueba. Para forma de hornear es el 0.10 y el suero de leche estadístico de prueba es 1.23. Y nuestro estadístico, el valor Pew, es para forma de hornear 0.771 y para el suero de leche 0.434. Como respuesta de la pregunta, el factor del renglón estadístico de prueba es 0.10 y el valor Pew es igual a 0.771, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto donde el factor del renglón del ingrediente adicional no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional. Factor de columna, el estadístico de prueba
1.23 y el valor 0.434, de manera que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de las calificaciones que se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.